Buenos días, amigos de Un Minuto con las Artes. Bienvenidos a nuestro espacio conversando con los artistas desde su taller y en esta oportunidad estamos con el maestro Octavio Russo. Felices de poder conversar con él después de tanto tiempo de tener en espera esta conversación contigo, Octavio. Y bueno, vamos a presentarlo formalmente a nuestra audiencia. Decir que Octavio es fundamentalmente un dibujante y también un pintor, autor de unas pinturas de enorme formatos en un principio, de silografías hermosísimas, dibujos, cuadernos de artistas, fotografía también, así como objetos intervenidos. Octavio, digamos, algunos de los elementos que utiliza en su particular obra son el esmalte, el óleo, el acrílico, el carbón, el pastel, las resinas y cualquier otro material que se atraviese por el camino y que responda a las necesidades expresivas del artista. Estamos frente a una obra matérica, estamos frente a una pintura, donde la reflexión sobre la pintura misma es el tema central del trabajo. La crítica ha querido vincular el trabajo de Octavio con el posmodernismo, donde entra todo, hay que decirlo, y también con el neoexpresionismo, pero lo que yo sí creo es que, particularmente que debemos señalar, es que en la época en que comenzó a desarrollarse la obra de Octavio Russo, pensemos en los años de los 70, 80, 90, esta obra se mantuvo al margen de la moda cinética tan propia Mm, en Venezuela y también de la frialdad a rato del conceptualismo que estaba tan en boga entonces. Eh, el videoarte también, digamos, la mm, obra de Octavio se aparta de estos discursos y eclosiona a través de otros lenguajes bastante violentos, bastante agresivos. Digo eclosione, creo que estoy mm. utilizando la palabra correcta porque esta obra no es una pintura que emana apacible como un manantial. Yo creo que es una obra que viene más bien a estremecernos y no a mecernos desde la radicalidad de su lenguaje. Es como una especie de maelstrom que viene a sacudir al espectador y hacerse preguntas fundamentales. Mm, una obra producto de haberle tomado el pulso a los caóticos tiempos que vivimos, o una obra que es engendrada precisamente por esos caóticos tiempos. Es una obra que procura hacer mundo en medio del caos, ¿no? No otra cosa es el mundo, darle forma a ese caos, Mm. y eso es un poco lo que intenta el maestro Octavio Russo, y desde la palabra intentaremos esta mañana acercarnos a ese caos hecho mundo a través de la obra plástica del maestro Octavio Russo, a quien damos la bienvenida a nuestro espacio de Un Minuto con las Artes y agradecemos a la vez por recibirnos en su taller. Querido maestro, Muchas gracias. Un gran placer tenerte acá. el placer es nuestro y bueno, Ujú. vamos a comenzar a enfilar nuestras inquietudes, maestro. La infancia. Usted es oriental, nacido en Punta de Mata, en el estado de Monagas, en el año Ujú. 49, y sin duda toda infancia es digamos, esa patria, como diría Rafael Cadenas, donde el hombre adulto va a brevar luego. Yo creo que ese sustrato de la infancia, en este caso, fue fundamental para el artista que se conformaría después. ¿Qué recuerdas de aquellos años orientales? Bueno, fíjate que sí, evidentemente el contexto me marca definitivamente. Este, yo viví pocos años en Punta de Mata, salí por allí como a los 8 años tal vez, o menos, no recuerdo exactamente. Y nos fuimos a Maturín. Pero yo lo que recuerdo de Punta de Mata es un banco de sabana que se divisa desde la puerta de mi casa que daba mirada al sur, hacia el sur. La carretera nacional pasaba a pocos metros del frente de mi casa y lo que se divisaba era un horizonte, sabana, sabana, sabana. Sí recuerdo de noche ver los mechuzos de, quemando gas, pero esa mirada mía se fijó fue en esa inmensidad. Posteriormente en Maturín, donde vamos a vivir,
no en la parte de la parte, vamos a decir, la construcción vieja, de la fundación de Maturín, sino una parte que está, son aledaños, son zonas apartadas del centro. Igualmente, allí voy a ver unos morichales, estaban al alcance de pocos pasos nuestros, y con mis hermanos solíamos frecuentar esa sabana, ir a ver animales, a buscar animales. Ellos eran muy dados a las aventuras, pero yo iba a observar, ¿no? Y a mí esa infancia me marcó definitivamente. Tan es así que vengo a Caracas a estudiar arte y como a los 16, no sé qué edad tenía yo. Debo decir algo que no es para mí una vergüenza, pero que sí fue algo que después yo reflexioné. Yo creo que yo soy un caso Guinness, ¿no? Yo perdí 2 años en primaria. Yo no conozco a nadie que haya perdido 1 año en primaria. Y me pongo a ver por qué yo no era aplicado en los estudios en la primaria. Tampoco tenía en mis padres, que los que amé mucho y no les responsabilizo en absoluto, sino de todo lo bueno que pudieron darme. Claro. En casa no había libros, mi papá era comerciante, tenía prosperidad económica, tenía panadería, ferretería, mi casa estaba llena de cosas, pero no había libros. Yo no recuerdo tampoco la música en mi casa. Somos 10 hermanos, 3 mujeres y 7 varones. Yo era muy introvertido, muy introvertido. Yo pienso que no cumplía con mis tareas porque todos los cuadernos los agarraba para dibujar. Claro. Llega un momento en que ya muy temprano, a los 12 años, yo tengo un premio de pintura, porque yo no elegí la pintura, yo era muy niño para estar eligiendo nada. Pero sí hubo en Punta de Mata un detalle que marcó mi vida, ¿no? Caminando por la calle, yo tampoco recuerdo mucho el pueblo, ni tenía amigos, ¿no? Voy caminando y veo una puerta abierta que tenía unos estantes con unos libros. Yo supongo que la persona que estaba allí, posiblemente era una mujer, me invitó a pasar y que tocara lo que había. Y agarré entre tanto, me quedo con 2 libros que, para mi sorpresa, después, uno es de Leonardo da Vinci y el otro es de André Lotte, un pintor. Claro. Y eso me fascinó tanto que, bueno, fíjate que Leonardo con sus pinturas y sus máquinas y sus cosas, eso me cautiva, ¿no? Pues bien, y Lotte, que es un pintor moderno, del siglo XX, cubista, del 19 para el 20 ya, que creo que él daba clases, enseñaba, por eso tenía esos libros no los tengo, no los conservo, pero sí supe que muy temprano, te estoy hablando de 7 años más o menos, 8 años, eso me atrapa. Pues todos los cuadernos los usaba para dibujar y para construir, y en las paredes de la casa, las paredes que era un comercio, como quemaban, hacían carbones, quemaban cosas, porque también habían animales, habían cochinos y aves. Era una casa muy grande, un patio grande. Entonces yo agarraba los carbones y rayaba por todos lados. Bueno, de ahí que no había remedio, pues para mí tenía que seguir con mi obsesión. Con esa pulsión, obsesión, sí. Claro. Y es cuando te vienes a Caracas en el 66 a la Escuela de Artes Plásticas. Exacto, tú recuerdas la fecha, yo no. Sí. Del 66 al 68. Okay. Sí, gracias. Porque e inmediatamente en el 68 al 70 cursas
haces estudios de gráfica experimental en el Centro de Arte Gráfico del INSIVA. Exacto. ¿Qué recuerdas de esos años? ¿Quiénes fueron los profesores que más te marcaron? Bueno, te puedo decir que la Cristóbal Rojas a mí me decepciona. Al principio me impactó ver unas esculturas griegas, la Victoria de Samotracia, el Discóbolo, etcétera, que estaban porque era un galpón que medía algo así como 300 metros, un salón donde en la periferia, en los lados, estaban dispuestas esas esculturas, no sé dónde fueron a parar, y no sé quién las mandó a pedir, si sería Guzmán Blanco, no sé. Pero eso estaban allí. Esa fue una impresión para mí grandiosa, porque yo jamás había viajado, no conocía esas cosas, y bueno, fue extraordinario. Y yo venía con, bueno, si de ahí salió Soto, Cabré, etcétera, etcétera, bueno, yo estoy en lo mejor del mundo. Sí. Bueno, eso fue así, pero la escuela no me dio a mí la respuesta que yo deseaba. Más bien me empecé a sentir incómodo, porque en toda la población de la escuela, si habíamos 3 o 4 jóvenes estudiantes que se destacaban, yo estaba entre ellos. Yo decía, pero no puede ser que yo vengo de allá, de la provincia, de haber sido, sí, pasante en la Escuela de Arte Rafael Monasterio, que me metieron como oyente, pero no me metieron en el primer año, sino en el último año, con la gente que ya estaba saliendo, ¿verdad? Y por generosidad de un hermano, él logró conseguir a alguien que pintaba y le pagaba para que me enseñara algo. Sí. Bueno, cuando llego acá, me doy cuenta que no puede ser que yo sea algo así destacado, ¿no? En toda una escuela. Eso sumado al hecho de que no me tocaron los mejores docentes, más bien empezaron a producirse ciertos choques. Yo decido retirarme de la Cristóbal Rojas cuando iba a cursar el tercer año, que no era el tercer año nominal, porque era preparatorio, primero y segundo año. Ya eran 3 años. El primer año era una visión general de la historia del arte, de los talleres y eso. Pero ya el primer año ya tú eliges la carrera, arte puro, por ejemplo. Hay que recordar que esa escuela no tenía calificación de superior, era una escuela media, y yo diría más bajo que media. Pues mi gran escuela fue el Museo de Bellas Artes, donde veo la colección, donde me metí en la biblioteca, observaba, estudiaba a nuestros artistas y otros bueno, Picasso, Braque y todo eso estaban allí ya en las colecciones. Y esa va a ser mi escuela. Cuando yo decido retirarme, bueno, ¿para dónde voy? Ajá. Dice Alirio Rodríguez, que lo quise mucho, fue un hombre muy generoso. Octavio, están fundando unos talleres del INSIVA de grabado. Y ese taller iba a funcionar en San Martín. Bueno, yo que estaba cautivado por el grabado, visto precisamente en exposiciones del arte europeo, Picasso, Miró, Matisse, etcétera, etcétera, Tapies, todo eso. Cuando yo vi los grabados de ellos, pues, ok, me dice Alirio Rodríguez que están fundando eso y que él me puede lograr inscribir allá. Bueno, salí de la Cristóbal Rojas y me pasé para de una vez. Para la, sí. Estando allí, hay otra impresionante imagen, que es que había una cubeta como de este tamaño, 2 metros, horizontal, pegado contra una pared, que eran las cubetas donde se ponen las cubetas con ácido para hacer el grabado, pero pegado a la pared estaba un Guernica de extremo a extremo. Un Guernica, una foto del Guernica maravillosa, cosa que después pude verlo con los años, después la pieza original. Bueno, ahí me sentí muy bien. Ahí pasé un tiempo y luego esa escuela se pasa a Caracas, aquí a la zona rental, donde al comienzo de la Casa Nova
allí había, donde estaba el Palacio de las Industrias, Sí. en una callecita perpendicular a la principal, allí va a funcionar ese taller que se trasladó de San Martín acá, a Sabana Grande. Bueno, ahí estuve un tiempo. Y luego de allí termino, empecé a trabajar en la publicidad, me independizo de mi familia ya definitivamente, y trabajo en publicidad unos años, y de allí me voy a Margarita luego a dirigir unos talleres de arte. Correcto. Mm. En el 75, del 75 al 77 estás en Margarita, eres director del taller de arte y diseño Francisco Narváez, y en el 77 mismo asumes la dirección del museo que no se había inaugurado aún, ¿no? No, no. ¿Qué te dejó Margarita? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, fue una experiencia extraordinaria trabajar con la Fundación Narváez. Estaba Francisco de presidente, estaba Alfredo Bulton, que venía haciendo la parte, vamos a decir, más ejecutiva, y que fue una gran escuela para mí. Una escuela en cuanto a transparencia, en cuanto a rigor, cumplimiento. Formas, Apolo. Sí, no, ese fue un señor para mí fundamental. Sí, señor. Bueno, dar clases allí. ¿Por qué me voy yo para Margarita? Yo me casé con Marta, mi primera esposa, que es sobrina de Francisco Narváez. Yo creo que no eran tanto los méritos como la cercanía familiar. Y en ese entonces era la primera elección que iba a hacer Carlos Andrés Pérez como presidente. Y ya de antemano los presidentes elegían a los gobernadores. Y ya Virgilio Ávila Vivas estaba. Sí. Entonces Virgilio le dice a Francisco, Francisco, recomiéndame a alguien en quien tú confíes, ¿verdad? Porque yo quiero hacer unos talleres de arte, allí una cosa. Y Francisco le dice, él era muy pusilánime, muy suave de hablar. Le dice, bueno, chico, me dice Octavio, ¿tú te irías para Margarita? Le digo, bueno, déjame pensar. Yo trabajaba en publicidad, me iba muy bien. Y, chicos, bien, de acuerdo, sí. Me voy a Margarita. Ingreso a trabajar allí, a dar clases. Él argumentó, bueno, es que tú eres la única persona que yo conozco. Y ya yo tenía experiencia dando talleres, que me llamaban acá, allá, dictando talleres. Yo cuando me fui de la Cristóbal Rojas, yo dije, jamás yo daría clase. Bueno. Muy paradójico. Y resulta que me tocó dar clase. Y muy agradecido de ser un aprendiz de mis alumnos. Yo aprendí mucho con mis alumnos a lo largo de muchos años. Ese es el secreto bien guardado de un profesor. Uno aprende de los alumnos, no ellos de uno. Sí, aprenden muy poco de uno realmente. Además que mi manera de enseñar es no enseñar. Es decir, asúmete y ponte a trabajar. Perfecto. Sí. Ahora, Octavio, hablemos de la gráfica, porque cuando regresas de Margarita, posteriormente entre el 79 y el 81, cursas técnicas de impresión, litografía sobre piedra e impresión en relieve en el SEGRA, que ya se había fundado. En el 82 te vas al Pratt Institute de Nueva York. No, eso es un error, Yo no me fui al Pratt. Eso no sé por qué razón, pero a mí no me gusta mentir. Víctor Hugo Irarrázaval sí estuvo en el Pratt. Él sí hizo un posgrado con el Pratt. Yo fui inscrito en el Pratt, fui allá por modo propio y me inscribieron en el Pratt. Pero yo estaba solicitando un apoyo de Fundarte, sí, que tenía una serie de becas para artistas, y yo dije, yo no solo voy a solicitar la beca, sino que voy a decir dónde quiero estar, ¿verdad? Y me llegué con el documento de aprobación de mi ingreso allí. Víctor Hugo es bachiller, yo no. Yo no podía entrar al Pratt para hacer los cursos regulares, claro, pero sí me aceptaban con base a mi currículum, a las obras que llevé, no tanto el currículum, lo que llevé, dijeron, no, inmediatamente, estás admitido.
Eso me pasó en otro taller, en un workshop en Nueva York. Pero no, puedes entrar. ¿Y por qué no estudiaste después en el Prat? ¿No te salió la beca? Bueno, no me la dieron, se la dieron a otro. Okay. Se la Pero dieron. fíjate, paradojas quedó en tu currículum como si hubieras estudiado en el Prat, Yo ganando trato, indulgencia en vocabulario yo ajeno. trato de borrarlo siempre porque no me gusta la... Bueno, aclarado ante los oyentes ese Ajá. punto. Bueno, pero sí haces los cursos en el SEGRA, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con la gráfica? ¿Qué posibilidades te dio la gráfica que no te daba el pincel o el grafito? No, yo no veo antagonismo en esto. Lo que pasa es que Ujú. es otro lenguaje, la pintura, ¿verdad? El espacio pintura. Y otra cosa es el grabado. Por ejemplo, yo en estos talleres de gráfico nunca nos dieron actividades con la madera, la silografía, Silografía. nunca. Ujú. Eran planchas de micrometal, de cobre, técnicas y técnicas y más técnicas. Y yo digo que yo cometí un grave error cuando era estudiante de grabado, porque ya yo venía con un desarrollo, vamos a decir, con una escritura de artista. Yo creo que María Elena lo dice muy bien allí. Allí entraron en la primera promoción, yo soy de la segunda, entraron muy pocos artistas ya con obra o con pretensiones de obra. La mayoría venían en cero. Okay. O sea, un grupo, pon tú, de 20, 15, si habían uno o dos que ya venían con una vena de creadores, era muy poco. Estando en la Cristóbal Roja, todavía sucede esa exposición francesa de 100 años de pintura o de arte francés. Yo veo unas litografías de Tapies, Lito. litografías de Tapies, de Picasso, algunos grabados, y aquella cosa, la imagen que yo veo ya no es la imagen del dibujo, no es la tinta sobre el papel, no es el carbón, no es el trazo, sino tiene otra presencia. Y aquello me encantó, Ujú. fascinó. Me voy a la escuela porque recuerdo que allí hay un taller, un salón grande como este espacio, 12 metros, qué sé yo, un espacio, salones grandísimos, llenos de piedras. Ujú. Veía por el ojo de la cerradura, tenía un huequito y yo veo que aquello era bueno, un espacio invadido por piedra y estaba Guevara Moreno como profesor de grabado o de litografía, concretamente. En un pasillo me lo encuentro y le digo, mira, profesor, yo quiero aprender litografía. Y él me dijo, él era un hombre muy callado, me miró de arriba abajo, me dijo, yo te aviso. Ese aviso nunca llegó. Y eso hizo que yo me retirara de la escuela. Dije, pero bueno, yo quiero aprender, no me tocaba según El pensum. el penso, Ujú. pero bueno, yo quería entrarle y no, yo me retiré. Como te digo, salió el taller del INCIBA, allá en San Martín, posteriormente en Sabana Grande, luego me voy a Margarita, paso unos cuantos años por allá. Cuando me vengo de nuevo de Margarita, regreso a Caracas, me meto en la segunda promoción, en la segunda cohorte de estudiantes El SEGRA. del SEGRA. Y allí retomo, dejé trabajo, no vivía. Víctor Hugo, que estaba en el Nacional, me daba para que ilustrara algunos textos del papel literario. Sí. Fue una experiencia, bueno, me generaba unos pequeños, modestos ingresos, pues yo me dediqué fue a trabajar, a estudiar. Estuve ahí hasta que me gradué. Y bueno, la vida no ha sido fácil, ha sido intensa. Y, y ya de allí, pues yo me fabriqué incluso una prensa de Una grabado. prensa. Te voy a enseñar los dibujos que tengo allí. Confieso, yo nunca estudié formalmente dibujo técnico ni nada de eso. Ajá. Todo
digamos, empeños, ¿no? Claro, pero la Empeños. pasión tuya por el dibujo es legendaria y de hecho has dicho y se ha dicho que esencialmente tú eres un dibujante. De hecho, uno busca en la crítica de arte venezolana y te ubican como parte del nuevo dibujo Sí. de Yo no soy muy Venezuela. amigo de las clasificaciones, ¿no? Ujú. No soy muy amigo de las clasificaciones, pero es una forma que tiene la gente de orientarse. Ahora, ¿qué es el dibujo realmente? El dibujo es, es la expresión, es el lenguaje de lo visual. Sí. O sea, tú no puedes ser un arquitecto si tú no dibujas. Antes del edificio viene un dibujo. Si Sí, tú es vas, pensamiento visual, el claro, dibujo. si vas a construir una cafetera, primero la tienes que dibujar. Una mesa tienes que dibujar. El dibujo está en todo. El dibujo está en el cine, el dibujo está hasta en el pensamiento nuestro. Cuando ustedes deciden venirse de Abstracción. Caracas acá, empiezan a dibujar el trayecto. El dibujo es algo inherente al lenguaje. No hay un lenguaje que no tenga un dibujo, ni hay un dibujo que no tenga lenguaje. Hay dibujos mediocres, hay dibujos logrados, y todo depende del contexto donde se haga el dibujo para poderlo evaluar. ¿Qué es un buen dibujo? ¿Qué es un mal dibujo? Eso es muy relativo. Depende en qué contexto estamos hablando. Es un juego del lenguaje. Sí. No sé, así como dice, hay buenas o malas palabras. No, no hay malas palabras. Hay mal uso de las palabras, sí, pero palabras malas no existen porque no cabe la moralidad en ellas. Lo mismo pasa con el arte. O sea, yo no puedo pintar. Aquí se dice, está pintando, sí, pero yo estoy dibujando. Ahora, hay pintores que ocultan el dibujo. Sí. Es como dijo Braque en alguna ocasión, el dibujo viene siendo como el gran andamio que tú haces para construir un edificio de 3 pisos, pero al final tú tumbas el andamio Y queda la y lo que obra, ves pues es la sí. obra, Ujú. pero el andamio está allí, en el alma de ese edificio. Pero hay artistas, cito por ejemplo a Jacobo, que cuando dibuja está pintando, o Sin duda. Rébulo, Sí. que cuando pintas también está dibujando, pero hay artistas donde tú sientes que pareciera que no hay un dibujo, pero basta que existan el plano y que pongas un punto allí para que ya existe el dibujo. Pienso en Rothko, por ejemplo, o una tela monocroma. Dice, ¿dónde está el dibujo, por ejemplo, en Fontana? Ujú. La En el rasgadura. corte. En el corte. Introduce un elemento extraordinario en el plano, que es el tiempo. ¿Mm? Esa ventana te lleva, como en el Renacimiento, pensemos en Rafael, Perspectiva. la perspectiva, sí, pero la perspectiva miente, porque no es el tiempo, Engaña. es mentirle al ojo y decir que hay profundidad, pero ahí no hay profundidad, es totalmente plano. En cambio, en Fontana sí se introduce el tiempo, poéticamente, ¿no? Sí. Ahora, Octavio, las obras de los 70 y los 80 tienen esa impronta del dibujo figurativo, como hablábamos antes, dibujo, podríamos decir, expresionista o libre o furioso, pero ya a partir de los 90 comienzas como a desdibujar la figura, no hay referencias inmediatas fácilmente identificables, despojas a la figura y te quedas con el símbolo como expresión totalizadora de tu obra, como anotó un crítico por allí. A ver, uno que viene de la literatura y pensando en Horacio Quiroga, él decía que el buen cuento, el clásico, se hace depurándolo de ripios. Ajá. ¿Pasó eso con tu obra? ¿Se ha ido depurando de ripios en esa década de los 70, 80 a Sí, los 90? yo me empecé a interrogar, por un lado, ¿cuál es el sentido de estar pintando de esta manera, ¿no? De Ujú. todo un taller lleno de pinturas, papeles, de soportes, etcétera. Este, ¿Cuál es el sentido de esto? Y esa pregunta inquietante, este, yo me respondí, pues, vamos a decir, como consolación, bueno, pero si yo no sé hacer más nada, eso es lo que sé hacer yo. Y si no lo hago, Es tu fatum, voy a, estás condenado a eso. voy a, ¿cómo es? A explotar como una chicharra. Este,
si no lo hago voy a explotar como una chicharra. Yo nunca he tenido preocupación por el mercado, por las ferias, más bien me parece que hay mucha banalidad, mucha tontería. Y realmente estas pinturas, estas cosas, tienen mucha carga de duelo, de Ajá. enfrentamiento, de confrontación conmigo mismo, con mi espacio, con ese espacio que me marcó. Entonces, yo admiro y felicito a quien diga que pintar es un acto de felicidad. Para mí no lo es. Yo cada vez que trabajo termino destruido, como en cualquier combate. Hay un patos allí con el trabajo. Sí, sí. Es muy fuerte una confrontación conmigo. ¿Y por qué paso de la figura? Fíjate que hay una figura que está ahí por ahí en uno de los catálogos, una pieza de 3 metros horizontal, que cuando yo la concluyo se me revela una imagen temprana que para mí fue dolorosa. Salíamos al campo, mis hermanos, 2 o 3, y otros agregados amiguitos de allí. Yo no tenía amigos realmente, salvo uno solo y lo perdí. Nos separamos, no sé por qué. Debe estar vivo todavía. Antonio Perdomo, lo recuerdo con mucho amor, mucho afecto, un gran hermano. Vamos caminando en una ocasión y se comentó que en una laguna, después que pasa el invierno, quedan esas lagunas allí llenas de agua y de bejuco, de vegetación y de entramados, como podemos ver en el grabado. Hay un misterio allí, para mí era, ¿qué hay debajo de ese espejo de agua? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay allí? Y esa imagen me producía temor, inquietud, pues en una de esas lagunas muere un niño, que no lo localizan sino 3, 4 días después, enredado. Recordar es como, ¿verdad?, traer a la memoria, ¿no? Enredado en los bejucos que había abajo. Wow. Bueno, pintando ya aquí en San Antonio, Llegaste a esa imagen. aparece una imagen y veo, y es como un tronco de madera que va descendiendo, pero eso no es un tronco de madera, se siente que es visceral, que es orgánico. No es que en la madera no lo sea, pero que hay algo de humano, de sangriento allí. Entonces, yo vi esa imagen, la obra se llama Desciende, y esa imagen que estaba en mi inconsciente y emerge a través de la pintura. Todo ahí. Cuando pinto no estoy pensando en tema, cuando pinto estoy pensando en materia, Ajá. en signos, en punto, línea, en superficies, brillo, opaco, una trama, una construcción. Es una escritura, es como la palabra que no tiene una figura. Si digo la palabra figura, ¿qué se me figura? Tienes que ponerle en Si contexto si para yo digo poderlo ver. vaso, construyo una figura, como decía San Agustín. Las palabras figuran la realidad. Una gran equivocación, un gran error que luego va a corregir de una manera dramática, fundamental, Wittgenstein. Las palabras, las que figuran son muy pocas. La mayoría de las palabras figuran en contextos determinados. Y lo mismo pasa con la línea. Entonces, ¿qué figuro yo? Yo me preocupo por el lenguaje, me preocupo por el signo, por el color, por la forma en el espacio. El concepto viene después, entonces, en segundo lugar. Mira, no, el concepto no cabe en mi obra, porque yo soy un artista objetual. Ajá. Yo no trabajo un concepto, yo trabajo con cosas concretas como es color rojo de caño, rojo laca de granza, sombra tostada, siena. Yo trabajo con Materia. colores que tienen nombre, blanco de titanio, ¿verdad? Con pigmentos, con una tela, un soporte, lino en este caso, que tiene un color. Entonces, es como trabajar la música.
no se trabaja independientemente de que, vamos a decir, las estaciones de Vivaldi, ¿verdad? Sí, pero Es estamos hablando, abstracción pura, eso pues. llega a través de los sentidos, uno llega a sentir ese espíritu o la pastoral de Beethoven, por ejemplo. Sí, yo trabajo es con sí, gestos, funciona, ¿no? Trato de no borrar, trato de que No corregir. hay un trabajo meditativo de contemplación con el trabajo donde puedo pasar horas mirándolo, Revisando qué está pasando allí. dialogando. Entonces, sí, aquí pide un amarillo de cadmio, ¿verdad? Y son muy puntuales además, ¿no? En una ocasión me dijo un amigo que, hablando de la obra de otro artista, que es muy pulcra, una obra que se hace con acabados impecables, rematados con pinturas automotrices, etcétera, etcétera. Que eso era muy complejo. No lo que yo hago, que yo tiro cualquier cosa. Y no, tú no te has entendido que yo tengo obras que se construyen en 15, en 20 años. Sí, sí. Son trabajos en proceso durante décadas, ¿no? Sí. Es tan complejo una decisión que yo tomo para decir, sacar una obra. Por eso yo no trabajo con el mercado, así de pásame varios cuadros. Vamos a eso, al mercado y a las galerías, y es que eso es un punto ineludible cuando uno habla de Octavio Russo, porque sabemos que Octavio Russo está al margen del sistema o los circuitos comerciales del arte. Juan Carlos Palenzuela decía que la pintura de Octavio Russo equivale a un lento proceso de reflexión en el taller. Bueno, yo diría que todo gran artista que se precie de tal tiene que pasar por un largo proceso de horas de taller para poder desarrollar un lenguaje y asomarse a lo que quiere decir. Eh, Hay que señalar que desde la exposición Antes del Paisaje, presentada en el Museo de Bellas Artes en el año 1997, Octavio Russo no había vuelto a exponer una individual hasta la reciente Invisibilis del año pasado, en 2024. 27 años sin exponer en una individual, Octavio. Sabemos que un verdadero artista nunca deja de trabajar y eso has hecho tú durante toda tu vida, pero es inevitable preguntarte por esos 27 años, ¿qué pasó allí que no te vimos en las salas expositivas? Iniciándose ese periodo de esta Quinta República, ya yo tenía convenido una exposición en unas salas de museos. Para mí han sido espacios más adecuados a mi trabajo, A las dimensiones de tu que trabajo. una galería propiamente. Correcto. No tanto por las dimensiones, sino que yo siento que en el museo hay una conexión con el museo que tiene mucho respeto por la obra. Entiendo. Y no por la, no por el artículo, por el objeto comprable. Pues. Exactamente. Entonces, ese vínculo con estos espacios me ha sido a mí muy, muy afecto, ¿no? Muy armonioso, como fue el CELAR, por ejemplo, donde estuvo también Vasco de director. ¿Qué pasó? Bueno, este periodo me alejó a mí de los espacios porque siempre se estancaban, había toda una burocracia, una cosa, hablabas con un curador y después cuando te tocaba la semana siguiente ya no estaba estaba otro. Claro. Y así me pasó y dije, no, no es el momento. Y fue muy bueno separarme de esa actividad pública porque ahí me sumergí mucho más en mi interioridad. En mi interioridad. Ya no estoy esperando la respuesta de afuera, sino qué respuesta puedo dar yo. Y eso fue, bueno, obviamente eso conlleva un sacrificio, porque aunque yo nunca he vivido de la pintura económicamente, pues antes se vendía alguna que otra cosa, pues, y compensaba los ingresos. Pero he podido soportar los límites que te dan la sociedad, ¿no? De que tienes que pagar esto, la casa, los muchachos, los estudios, etcétera, etcétera. Tuve familia, ¿verdad? Y bueno, como te digo, me introduje en mí mismo, hice el viaje a la inversa. Claro. Y bueno, y ese es el resultado de este trabajo
y de lo que sigue, ¿no? De lo que estoy continuando. Que no es necesario viajar mucho o salir mucho para encontrar lo que se busca, ¿no? Bueno, Que está en uno mismo. sí, pero yo viajé mucho. Yo estuve casado con mi esposa Fedora. Ella era hermosa y yo podía viajar anualmente a Europa 3, 5 veces al Qué año, maravilla. a cualquier parte. Y pues dejé de viajar a algunos sitios porque realmente no me seducían, ¿no? Pero esa experiencia con Fedora fue fundamental porque yo venía de trabajar en el campo y muchos años, digamos, aislado. Cuando llegué en una ocasión no sé, no sé si eran los Estados Unidos o Alemania, y yo digo, oye, tienes que volver a aprender a leer la pintura, porque te quedaste atrás. Sí, hubo un cambio radical de la modernidad a lo siguiente. Bueno, ahora no lo veo tan radical. Por ejemplo, ver un Basquiat, Sí. entre otras cosas. Ya prácticamente es un clásico, ¿no? Sí, no, pero incluso cuando uno lo ve en contexto Dubuffet, etcétera, y el arte bruto y el arte marginal, vamos a decir, sí, pero hubo un momento en que yo estaba metido tanto en el campo, en la tierra. Tú hiciste una pregunta hace rato que no te la respondí. Sigo siendo figurativo, siempre estoy figurando algo. Pues yo estoy figurando algo que sé que está allí, pero que yo no lo veo. Invisibilis. Está allí, pero yo no lo veo. Como no veo, cuando veo el dibujo de la carcoma o de la oxidación en el hierro, veo un dibujo extraordinario que no está hecho por el hombre. Un dibujo hecho por la naturaleza, por la oxidación de los metales o por la acción de la naturaleza, las polillas, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver ya no el arte moderno, ya no el arte construido por los hombres, sino el arte que contiene la vida misma, la naturaleza. El paso del tiempo. Sí, los colores de la naturaleza, el dibujo, pero hay cosas que ignoro. Veo, por ejemplo, el follaje allí y yo no sé qué es eso. Veo una hoja, veo una rama, pero ¿Cómo entrarle a eso? ¿Cómo yo no sé, desentrañarlo, no? tendría que ser yo un botánico o qué sé yo, un biólogo, para ir O un un poco más. artista, Octavio. Exacto, pero lo veo de otra manera, ¿no? Sensiblemente, y me dice muchas cosas. Es una contemplación sin interés, una contemplación que me lleva al mundo específico de las dos dimensiones, en este caso, pero donde empiezo a construir un orden que no está preestablecido. Y eso es lo fascinante, y eso es lo doloroso también, porque estás caminando a ciegas, como la vida. Como la vida misma. Sí, estamos a ciegas. Con la diferencia que estas cosas trascienden, nosotros no. Estas cosas quedan. Queridos amigos, querido Octavio, nosotros hemos llegado al final de esta conversación. Este es el retrato que hemos hecho de este personaje que se llama Octavio Russo, queda para la posteridad. Y bueno, querido maestro, más que agradecerte por habernos recibido. Ha sido un gustazo El conversar agradecimiento es mío. No me lo esperaba. Como yo no salgo de acá. Uno tiene que venir, sí, claro. Me cuesta, bueno, hay gente que tiran el lazo y me agarran, ¿no? Tú nos lanzaste el lazo con tu obra desde hace unos cuantos años y uno llega aquí. Ya, muy agradecido. A ti, querido maestro. Gracias, y ustedes, amigos gracias. oyentes, no se pierdan nuestra próxima conversación desde el taller con los artistas en su canal de YouTube de Un Minuto con las Artes. Hasta la próxima.